Atención. Prepárate. Estamos listos. Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. Desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Con su hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Deseando que este video sea de grande bendición para tu vida, como lo es para la mía. Sin más, comenzamos. Saludos y bendiciones, que el Dios Altísimo les bendiga y que mi Señor Jesucristo llene de paz y bendición sus corazones. En esta hora vamos a tratar un tema que se titula La llegada de Cristo y la Virgen al territorio mexicano. Hoy vamos a descubrir cómo es que llegó Cristo, cómo es que llegó la Virgen al territorio mexicano. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de la llegada de Cristo, vamos a hablar un poco de la invasión de los españoles, pero todo va relacionado con lo mismo para que nosotros lleguemos al conocimiento de que las imágenes, las esculturas, o que Cristo, o que María, o que Guadalupe, no llegaron nada más así de la noche a la mañana por arte de magia. De alguna manera llegaron a nuestro territorio mexicano y hoy lo vamos a descubrir en el nombre de Cristo Jesús. Como siempre, me gusta iniciar con una porción bíblica. Vamos a abrir nuestra escritura. El libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 5, dice lo siguiente. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, vamos a remontarnos a la época antigua, digamos 2000 años atrás, cuando la sociedad era considerada gente indígena. A nivel mundial, todos eran considerados indígenas porque la evolución de las lenguas y el aprendizaje actual fue a través del tiempo. Entonces nos remontamos 2000 años atrás, cuando al Dios invisible, al Dios todopoderoso, solamente se le conocía dentro del pueblo de Israel, los hebreos, ya que ellos son la simiente más antigua, porque dependen de Adán, Abel, hasta Noé y de ahí hasta el presente. Ellos, por el hecho de ser la simiente de Dios, son considerados los hijos de Dios, y en ellos se manifestaba el Dios Todopoderoso. Después del diluvio, hubo un problema. Noé y su hijo mayor permanecieron en pie con la adoración y el conocimiento del Dios Todopoderoso. Pero los dos hijos de Noé, el hijo intermedio y el hijo menor, agarraron su propio rumbo, su propio camino, y de ello es donde salen todas las naciones que estamos hablando de Egipto, Babilonia, Roma. Todos los territorios que no sean territorios judíos, hebreos, pertenecen a la descendencia de los dos hijos de Noé que se hicieron independientes. Ahora, ¿qué sucedió con la descendencia o con la simiente de estos dos hijos de Noé que se hicieron independientes?
ellos se alejaron de todo lo que era llamado Dios. Y dentro de esa simiente donde estamos participando nosotros, los gentiles, los romanos, los egipcios, los babilónicos, los griegos, bueno, todo lo que no sea judío, se alejaron del conocimiento de quién era el Dios Todopoderoso y empezaron a adoptar para sí diferentes tipos de dioses ajenos. Dioses de piedra, dioses de madera, porque en esa cultura, en esa ideología habían crecido, ya que los primeros que habían salido de Noé, los hijos de Noé, nunca manifestaron a sus descendientes el conocimiento del Dios Todopoderoso. Solamente el hijo mayor permaneció con la ideología, con la religión, con la creencia en el Dios Todopoderoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las naciones, independientemente a los judíos, eran gente idólatra, gente adoradora de ídolos, de piedra, de madera, de papel, etcétera, etcétera. Entonces, déjeme decirle que uno de los astros que más llamaba la atención a todos los que adoraban dioses ajenos era el astro conocido como el sol. Al sol lo tenían en un concepto de que detrás de esa imagen del sol había una potencia, había un poder que a ellos los podía ayudar resolviéndole problemas y protegiéndolos. Adoptando muchas naciones la ideología que a través de algunas esculturas o imágenes representando al sol iban a tener beneficios de ese Dios conocido como el Dios Sol. A continuación te voy a presentar unas 4 o 5 naciones o países que adoraban al Dios Sol. Pero déjame decirte que muchos países adoraban al Sol como una prominencia, como una divinidad, como algo que tenía un gran poder, desconociendo por completo que detrás del Sol existe el Dios Todopoderoso. Pero como no tenían el conocimiento del Dios Todopoderoso, adoraban y creían en lo que veían. Y las cosas invisibles para la humanidad, fuera de los judíos, era completamente algo que se ignoraba para ellos. Entonces, te presento ejemplo número 1, el Perú. Le voy a ir poniendo las imágenes. En el Perú y todos sus alrededores creían en el Dios Sol, que tenía por nombre Inti. El Dios Inti, te pongo una imagen, o sea aquí arriba, o sea aquí abajo. Ese Dios Inti era conocido como el Dios Sol, el Dios de la luz y el Dios de la vida. En el Perú y en todos sus alrededores. Bien, de ahí nos vamos a Babilonia. En Babilonia se adoraba a un dios llamado Shamash. Ese dios llamado Shamash era considerado de igual manera el dios Sol y le daban los mismos atributos. Estamos hablando de Babilonia. De otro país del que vamos a hablar es de Egipto. Egipto, también hundido en la idolatría y en la adoración a dioses ajenos, tenía al dios llamado Ra. R-A, Ra. Ese dios era considerado el dios Sol para ellos y le daban el mismo poder, la misma autoridad. Ahí te sigo poniendo las imágenes de cada dios que te estoy mencionando. Otro dios más, en Grecia, allá entre los griegos, tenían por dios Sol al dios llamado Helios. Helios, ese era un dios que era considerado con las mismas características de los antes mencionados, ya que está relacionado con el mismo Dios Sol. Por último, nos trasladamos a Roma, al Imperio Romano. El Imperio Romano se adoraba al dios Apolo. El dios Apolo era considerado el dios Sol. Este Apolo se creía que era la fuente de la luz y de la vida eterna.
este era adorado en el Imperio Romano. Ahora, ya pudiste observar esos lugares, esos países, esas naciones. Pero vamos ahora a centralizarnos en nuestro país, en nuestro territorio indígena mexicano. Estamos hablando de 2000 años atrás. Ellos también habían adoptado la adoración al sol. ¿De qué manera? Haciéndose una escultura, una imagen que representaría al sol, que era conocida como el dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, y el otro dios que ellos habían adoptado para adorar era Tonatiuh. Entonces, el dios Tonatiuh y el dios Huitzilopochtli eran representantes de la adoración hacia el dios sol. Entonces, esto lo adoptaron nuestros indígenas mexicanos como un medio de algo en qué o en quién creer. Estando en ellos la ignorancia y el no conocimiento de que existía un Dios todopoderoso. ¿Cómo se hacían los rituales a estos dioses representantes del sol? Se cree, según la historia, que se hacían sacrificios humanos, como jóvenes, hombres o mujeres vírgenes, para mantener ahora sí de su lado aquella divinidad conocida para ellos como el dios sol, adorado a través de los dos dioses que antes les mencioné. Esa era la ideología, esa era la creencia de nuestros indígenas mexicanos en la antigüedad. No tan solo adoraban al dios sol a través de Huitzilopochtli o de ese dios que les mencioné que se llama Tonatiuh. Nuestros antepasados adoraban también al dios de la luna, al dios del agua, al dios del viento. Tenían infinidad de dioses a los cuales le rendían cultos de adoración, pero para ellos el principal dios, el padre de todos los dioses, era el dios sol. Y en este caso, representado por los dos que ya les mencioné. Y también adoraban a una diosa de nombre Tonantzin. Esa diosa Tonantzin también era considerada la madre de todos los dioses. Entonces yo te voy poniendo las imágenes aquí en la parte de abajo de los dioses que adoraban nuestros antepasados. Más tarde ya podemos nosotros ahora sí que darnos cuenta que la adoración a ese par de dioses se cambió por la adoración a otros dioses, pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué día se le daba rituales de adoración al dios sol? El 24 de diciembre. ¿Qué día se le daba culto de adoración a la diosa Tonantzin? Los 12 de diciembre. Entonces, se había ahora sí que adoptado la ideología que en el trayecto del año le hacían sacrificios, le hacían rituales, pero habían apartado ese día muy en especial, el 24 de diciembre, para hacer una fiesta, una gran festividad donde a través del tiempo adoptarían la ideología de hacer piñatas. Las piñatas ahorita que nosotros conocemos las hacen de diferentes dibujos, pero las piñatas en sí que se hacían en esa época cuando se inventó el hacer piñatas el día de esa celebración, era en forma de un círculo, en forma de un sol, y a su lado unos picos simulando que era una estrella. Entonces, los creyentes religiosos lo que le decían a la gente era que esa piñata representaba que tú, al momento de destruirla con un palo, tú destruías 7 pecados capitales, que son la avaricia, la soberbia, la ira, glotonería, envidia y pereza. Eso era lo que representaba los 7 picos que tenía la piñata que usaban en esas festividades de
24 de diciembre por la noche. Rituales que se hacían al dios Sol, representado por Huitzilopochtli y el dios Tonatiuh. Entonces, déjeme decirle que eso es lo que los creyentes religiosos te manifestaban. Pero en el sentido espiritual, la hechura y la presencia de una piñata y el evento que se lleva a cabo tiene otro significado. Te digo lo siguiente. La piñata en forma de círculo y con los picos a los lados representa al sol, pero en este caso esa escultura es la representación misma del diablo y Satanás, porque el diablo y Satanás en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, fue comparado como el lucero de la mañana, como la estrella fugaz, aquella estrella que se rebeló en contra de Dios, aquella estrella que cayó de los cielos hacia los abismos, sobrepasando la tierra y llegando a los abismos. Esa estrella que fue expulsada de la presencia de Dios era la representación del diablo y Satanás. Entonces, es lo que representa esa piñata con sus 7 picos. ¿Qué representan los 7 picos de la piñata? Efectivamente, lo que yo les dije. Son los espíritus demoníacos de la avaricia, el espíritu de la soberbia, el espíritu de la ira, el espíritu de la glotonería, envidia y pereza. ¿Qué es lo que representa el palo y el que te amarren los ojos con un pañuelo o que con un trapo? Lo que representa es que tú tienes una ceguera espiritual y que de manera ciega estás creyendo en un ídolo, en una escultura, y que detrás de ese ídolo y esa escultura estás dando rito de adoración al mismo diablo y sus demonios. Es lo que significa el evento de una piñata en esa fiesta. Los mismos que autorizaron el uso de esa piñata, ellos te dicen que sí, efectivamente representa eso, pero te dicen todo lo contrario. Te dicen que tú con el palo atacas y rompes todo ese maleficio, todos esos demonios los alejas de ti. Pero déjame decirte que es todo lo contrario, porque el ritual ahí que se está haciendo es un ritual de adoración al dios Sol. Simulador, así que todos los dioses, todas las esculturas, detrás de ellas está la invocación y la adoración al mismo diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda. Ahora ya lo sabes, cuando quieras hacer una piñata, romper una piñata, amigo cristiano, al mundo no le juzgo, al mundo no le critico, a cierta religión tampoco, porque esas son sus tradiciones, sus creencias, y ellos así lo hacen. Pero si tú te dices ser cristiano y aún sigues llevando a cabo todos esos mitos y tradiciones que hace el mundo y esas otras religiones que lo hacen, tú estás de igual manera en la misma maldad que ellos, porque te estás convirtiendo en una alma adúltera. Y la Biblia dice que almas adúlteras, la amistad o la participación de las tradiciones del mundo son en contra de la voluntad de Dios. Entonces todos esos mitos y tradiciones son mundanos, son paganos, pero a veces hasta en las iglesias se lleva a cabo el romper piñata. En las iglesias se lleva a cabo un arbolito de Navidad. En las iglesias se lleva a cabo la celebración de un nacimiento fallido, porque no es realmente esa celebración dirigida a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no nació el 24 en la noche o amanecer 25 de diciembre. Esa invocación, esa adoración se hacía a ese Dios, al Dios Sol. Posteriormente, de manera disfrazada, pusieron a Cristo, y ahora aquí en lugar de adorar al Dios Sol vas a adorar a Cristo, pero ahí Cristo no nació ni nada que ver. Entonces, sigue siendo un ritual de adoración, en pocas palabras, al mismo diablo y sus demonios. Yo ahí te lo dejo de tarea, ahí tú analízalo, pero nada más ponte a pensar en ese velo que te ponen, en ese trapo. Es una fe ciega que tú tienes en las creencias y tradiciones que han sido impuestas por nuestros antepasados. Bien, vamos a continuar más adelante y quiero hacer un paréntesis. Ya te dije que en ese 24 de diciembre era el ritual que se hacía al dios Sol.
por nuestros indígenas mexicanos, utilizando como representantes a Huitzilopochtli y a el otro dios que te mencioné. Y que el 12 de diciembre el ritual de adoración se hacía a la diosa Tonantzin, ¿sí? Y que posteriormente ahí se pondría la celebración o la adoración a la Virgen Guadalupana. Yo quiero que todos esos nombres que yo te estoy dando, tanto Tonantzin como el dios Sol y todo lo que yo te estoy diciendo, tú lo investigues. No me creas si no quieres, investígalo. Para mí me llevó días investigar toda esta situación porque mi ideología siempre ha sido saber la verdad y no vivir toda mi vida engañado por mitos, tradiciones o porque otro me lo dijo o porque mis antepasados lo hicieron, lo celebraron. Yo voy a seguir el camino de mis antepasados. Yo necesito saber qué significa cada celebración y cómo vinieron todas esas tradiciones, esas celebraciones a mi territorio mexicano. Estamos hablando en específico dentro del territorio mexicano de nuestros indígenas mexicanos. Ellos adoptaron todas esas creencias religiosas y a continuación te voy a decir cómo es que llegó todas esas tradiciones religiosas que ahora estamos viviendo en la época actual. En la época pasada, como te dije, se adoraban a diferentes dioses, dios del sol, dios del agua, dios del viento, pero eran dioses, eran esculturas de piedra, de madera. Todo eso se acabaría, ¿sabes cuándo? El 1521, cuando un hombre de nombre Hernán Cortés y de igual manera en el mismo hilo Cristóbal Colón y que fueron apoyados por algunos representantes de algunas tribus y en este caso también Cuba los apoyó para la invasión. El 1521 se lleva a cabo la invasión a nuestro territorio mexicano y sucedieron muchas cosas. Y nuestro territorio mexicano fue invadido de ideologías religiosas y de muchas cosas. Algunas cosas se las agradecemos porque nos beneficiaron, pero algunas cosas que nos impusieron han hecho que nuestras creencias, en lugar de acercarse más a Dios, nos alejen más de Dios. Punto número 1 que sucedió fue que los españoles, apoyados por los cubanos, lee la historia de la invasión de los españoles, el 1521, empezaron a tomar mujeres de esta tribu, de nuestros indígenas. Antes la piel de nuestros indígenas era conocida como piel mulata, era otro color. Cuando se mezcló la sangre española, empezaron a nacer mujeres y hombres, o sea, niños güeros, niños blancos, niños de ojos azules. Fue por la mezcla que se hizo entre españoles con nuestras indígenas. Pero también los cubanos, no quedándose atrás, porque también fueron parte de la invasión, apoyaron, aunque no eran bien vistos por los españoles. Los españoles los utilizaron nada más, porque realmente los españoles no tenían simpatía por los cubanos. Solo los utilizaron como un medio para ellos poder ingresar al territorio indígena mexicano y hacer la invasión. Los cubanos también empezaron a hacerse de mujeres indígenas y por eso usted ve que en nuestro territorio nuestra piel es un color moreno claro o algunos somos morenos. Bueno, debido a la mezcla de los cubanos y de los españoles es que nuestra piel que antes era mulata, mestiza, ha cambiado. ¿Qué otra cosa cambió en nosotros? La lengua. Antes nuestros antepasados indígenas hablaban diferentes lenguas, idiomas, como el zapoteco, el mixteco, todo lo que termina en teco, pero menos la lengua española. Entonces ellos nos beneficiaron con esta lengua española que ahora nosotros conocemos y aprendimos a través del tiempo. ¿Qué más hicieron ellos dentro de nuestro territorio? Aparte de mezclarse con nuestras mujeres y darnos el idioma, ellos lo que hicieron fue, en su momento, después de la invasión, prohibir todo tipo de adoración a todos los dioses que antes nuestros antepasados adoraban, incluyendo al dios Sol, al cual ya les mencioné. Y entonces ellos, infiltrando al territorio
antes conocidos como frailes, que realmente eran sacerdotes y maestros, traían la misión de hacer el cambio total en creencias religiosas y en la manera de vivir de todos nuestros indígenas mexicanos. Cabe mencionar que los españoles, antes de llegar a la conquista, ellos ya eran dependientes de las creencias católica, apostólica, romana, porque ya la religión romana ya había llegado a ellos y ellos ya creían en todo tipo de idolatría e imágenes, etcétera, etcétera. Entonces nuestros antepasados ponían un dios de piedra, un dios de madera. Todo eso fue quitado por los españoles a través del tiempo y se empezaron a poner imágenes. La primera imagen que ellos infiltraron en nuestro territorio, les voy a decir cuál fue. En 1517, antes de la invasión de los españoles, un hombre indígena de origen español llamado Marcos Zipax de Aquino, ¿lo escuchó bien? Marcos Zipax de Aquino, este hombre pintor y escultor, tuvo la idea de hacer una mujer en un papel, en un cuadro que llevaría el nombre de la Virgen Morena. Ese fue el principal estandarte que traían los españoles cuando invadieron nuestro territorio mexicano. Una imagen de la Virgen Morena creada en 1517 por Marcos Zipax de Aquino, de origen español. En la invasión del 1521 se infiltra esa imagen de esa Virgen, conocida como la Virgen Morena, que no duraría mucho tiempo, porque en 1531, por arte de magia, aparecería un indígena mexicano de nombre Juan Diego, que diría que ya no sería la Virgen Morena, ahora se le había aparecido una Virgen que adoptaría el nombre de la Virgen Guadalupana. Y es la que quedó encima en lugar de esa Virgen que trajeron los españoles. Entonces, primero, ¿cuál estaba? La diosa de nombre Tonantzin, que se adoraba los 12 de diciembre. Encima de esa adoración, quedando abajo y encima de esa imagen, esa escultura, quedó la imagen de la Virgen Morena. Pero viene Juan Diego y dice, no, pues ahí apareció esta Virgen y cambian la fisonomía, la hechura de la Virgen, y ya no es una Virgen morena, sino que ahora de otro color, y la ponen por encima de la Virgen Morena y ahora adopta el nombre de la Virgen Guadalupana, y que donde se le rinde el rito de adoración los 12 de diciembre. Voy a hacer un paréntesis y quiero que usted investigue el nombre de un chino de nombre Wang Shanglin. Por ahí se lo voy a poner el nombre porque no lo puedo mencionar, pero se llama Wang Shanglin. Este es el que tiene los derechos, ¿sí?, de esa Virgen. Si alguien quiere hacer comercio o algún tipo de lucro con esa Virgen, tiene que sacar permiso con este chino. Entonces, no que la Virgen es la madre de la patria, no que la Virgen es de origen mexicano, investigue eso. Es un chino el que tiene todos los derechos de esa escultura, de esa imagen de la Virgen Guadalupana. Pero para no alejarme mucho del tema, nos regresamos al tema de cómo llegó Cristo. Porque de alguna manera llegó Cristo también al territorio indígena mexicano. ¿Por quién fue traído? Por los españoles. En 1572, un sacerdote que era músico, pintor, escritor y escultor de origen español, este sacerdote tenía el nombre de Juan de Yepes Álvarez. Juan de Yepes Álvarez, mejor conocido en el mundo del catolicismo como San Juan de la Cruz. ¿Por qué San Juan de la Cruz? Porque él es el creador del Cristo que se dibuja en una imagen en la cruz. Él hizo un papel
en un cuadro donde dibujó a Cristo, un Cristo que él se imaginó, porque estamos hablando que es el 1572 cuando él tuvo esa idea de hacer ese Cristo, y no creo que él a esa edad él haya visto a Cristo, y no creo que en la época que anduvo Cristo había cámaras fotográficas o algún medio para que él tuviera la imagen de Cristo y dijera: en este papel yo estoy haciendo el retrato de Cristo. Fue una imagen que él tuvo, una imaginación que él tuvo, porque él sabía que Jesucristo era judío y etcétera, etcétera, y de acuerdo a esa imagen, a esa imaginación y a ese conocimiento, él dibujó un Cristo en un papel y lo infiltró en nuestros indígenas mexicanos. ¿Para qué? Para que en lugar de que el 24 de diciembre adoraran al Dios Sol, ahora se iba a dar veneración a esa imagen de Cristo en un papel. A toda costa ellos querían sacar la ideología de los indígenas mexicanos, el que dejaran de creer en todo tipo de dioses ajenos y creyeran en la idolatría que ellos traían. Le vuelvo a repetir, el 1572 este sacerdote, conocido como San Juan de la Cruz, pintó la imagen de un Cristo en un papel y lo infiltró al territorio mexicano, para que en lugar de la adoración al Dios Sol el 24 de diciembre, ahora se adoraran como un recordatorio. Ahora se iba a establecer que en ese día se iba a hacer una fiesta de Navidad. No cambió la tradición de las piñatas. La tradición de las piñatas hasta la época actual sigue. Lo único que cambió fue la adoración. Antes ese día se adoraba al Dios Sol, ahora iba a ser esa imagen supuestamente como un recordatorio que ese día había nacido nuestro Señor Jesucristo, algo que no es cierto, ya que si te vas al almanaque judío, nuestro Señor Jesucristo habría nacido en un mes llamado Nisan, que ese mes es representado por los meses aquí, en este calendario de marzo y abril aproximadamente. No estoy dando una fecha exacta, pero lo que sí puedo decirle es que Cristo no nació el 24 de diciembre por la noche. Esa festividad, esa tradición era dirigida hacia el Dios Sol, antes mencionado. Bien, entonces continuando con esta historia, que no cambiaría ninguna tradición, vendría algo más. No pasando mucho tiempo, no se conformaron con poner un Cristo en un papel imaginado por ese sacerdote, San Juan de la Cruz. Ahora surgiría otro hombre de origen italiano, de religión católica, y residía en Roma. Este hombre, que tenía el nombre de Giovanni Lorenzo Bernini. Giovanni Lorenzo Bernini. Usted cheque ese nombre, que era mejor conocido como Gian Lorenzo Bernini. Este hombre tenía ahora sí que el conocimiento de hacer esculturas de yeso, esculturas de madera y esculturas de bronce. Era también ahora sí que escultor, pintor y escritor. Este hombre, con todo ese conocimiento, en 1654, tomando la idea que ya tenía de San Juan de la Cruz, de esa misma manera, ahora él haría un Cristo, pero ya no en un papel, en un cuadro. Ahora él lo haría en un trozo de madera. Él agarró un trozo de madera y lo esculpió, o sea, lo hizo una cruz, en forma de una cruz, y encima de ese trozo de madera, en forma de una cruz, puso un personaje completamente de bronce, hecho de bronce, y llevaría el nombre de Cristo. Lo hizo con la misma figura, imagen y el conocimiento que tenía la que había hecho Juan de la Cruz. Para no perder el hilo, para no perder la idea, es la misma cara, el mismo físico, nada más que ahora sería puesto
o introducido entre nuestros indígenas mexicanos un Cristo en una cruz de madera y el Cristo era todo de bronce. ¿Qué es lo que nos hace recordar eso? Si usted recuerda cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, ellos tenían por costumbre hacer becerros de oro, hacer becerros de bronce, hacer esculturas de ese tipo de material. Entonces, ahora, en 1654 viene este hombre y ahí está. Ese es el Cristo. Y pues como antes existía tanto la ignorancia y la inocencia en nuestros indígenas mexicanos, a toda costa, los que habían quedado a cargo, tanto sacerdotes como maestros, tenían que infiltrar la ideología en nuestros indígenas de esas creencias religiosas. Si usted hace sus investigaciones, toda escultura, toda imagen tiene un creador. Tiene alguien quien las hizo, alguien quien las formó, no se hicieron solas. Ahora yo le pregunto, yo como persona soy criado por el poder y por la voluntad de Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Su servidor o Dios? Yo creo que Dios es más poderoso porque Él me creó a mí y creó todo el mundo. Y yo no voy a manifestar un poder por encima del poder de Dios porque soy simplemente un ser humano. Ahora, yo como ser humano hago una creación de una escultura, de una imagen. ¿Quién tiene más poder? El creador. Yo soy el creador, yo tengo más poder porque yo le estoy haciendo los ojos, yo le estoy haciendo la lengua, la boca, la oreja, los pies, las manos. Yo le estoy haciendo todo. Lo único que yo no puedo hacer con esa imagen es darle un soplo de vida, que es lo que Dios sí puede hacer. Él puede dar vida y vida en abundancia a quien Él quiere. Y tiene más poder un animal que todas esas imágenes que son hechas por manos de ¿qué? No de Dios, por manos de hombres. Tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan. Y ya para qué le sigo diciendo, mejor lea el libro de Salmo 115 y ahí le va a decir todas las características de esas imágenes. Entonces, ¿quién es más poderoso? El creador. Si yo la crié, yo tengo más poder que ella. Ellas no tienen ningún poder. Son un símbolo de cómo adorar engañosamente a Dios, pero a través de esas imágenes no estás adorando a Dios, porque Él dijo en Éxodo, no te harás imagen de cosa alguna. Él no dijo no te harás imagen de dioses, porque así te quieren engañar. No, es que Dios dijo que no te hicieras imagen de dioses. No, no te harás imagen de cosa alguna, o sea, de ninguna cosa que esté arriba en el cielo. No está diciendo dioses. De ninguna cosa que esté allá arriba en el cielo, ni de ninguna cosa que esté sobre la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra, de nada. No te harás imagen de nada, ni te postrarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy un Dios celoso. Y Dios no necesita de una escultura, de una imagen para que tú te le inclines y tú le adoras. Él se enoja, se molesta. Esa era la molestia más grande que tenía Dios en contra de la humanidad. Que en lugar de adorarle a Él, adoraban un becerro de oro, adoraban una escultura de yeso, de madera, de papel, y no lo adoraban directamente a Él. Esa era una de las molestias que Dios tenía. Y por eso a veces Dios se airaba y destruía pueblos, destruía naciones, y dicen es que Dios es malo, pero es que si no estás adorando a Dios, si no estás reconociendo a Dios, Dios no es malo. Lo que te está llevando a enfrentarte ante Dios es toda tu idolatría, y si tú quieres estar en contra de Dios, es problema tuyo. Estás retando a Dios. ¿De qué manera? A través de la idolatría, porque no tendrás dioses ajenos, ni te harás ninguna imagen de nada, ni te inclinarás, ni las honrarás. Esa era la molestia de Dios en la antigüedad y en la época actual. Entonces, este hombre viene y pone ese Cristo de bronce, pero aún hay más. Nos trasladamos al año 1951, ya más cerca, y un hombre llamado Salvador Doli, que su nombre completo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Doli, pero todo es más conocido en las redes sociales como el escritor, escultor y pintor Salvador Doli.
Este hombre, en 1951, le dio unos retoques a esa imagen creada de ese Cristo en la cruz para darle un poquito más de veracidad, ¿sí? Un poquito más de realismo. Algunos retoques con sangre, bueno, con pintura de color rojo, ¿no? Y algunos otros retoques en la frente. Este hombre, en 1951, Salvador Dalí, le dio el acabado a ese Cristo que había sido formado en la cruz por Giovanni Lorenzo. Y así ha venido esa escultura, esa imagen, siendo modificada de tal manera que si tú vas a China, te presentan un Cristo chino. Si tú vas a Roma, te presentan un Cristo fisonomía romana. Vas a Cuba, un Cristo de color. Y a donde quiera que vaya, el Cristo cambia de color y cambia de fisonomía. Entonces, ¿de qué color es Cristo? ¿Por qué? Porque esa imagen ha adoptado diferentes figuras, diferentes formas, de acuerdo al ambiente o al lugar donde se le adora, donde se le rinde cultos de adoración. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que si quieres buscar de Dios, que si quieres servir a Dios, hazlo directamente a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya da un alto a la ignorancia y a la adoración, a la idolatría, porque el adorar dioses hechos por manos de hombres o esculturas hechas por manos de hombres es una completa ignorancia, porque no tienen poder. Muchos dicen, te quieren, ay no, es que no los adoramos, los veneramos. No, es que le estás pidiendo cosas. Que San Judas concédeme el milagrito. ¿Qué le estás pidiendo? Un milagrito a San Judas. Que Santa María concédeme el perdón y que para acá y que para allá. Le estás pidiendo algo que ella haga en ti. Estás pidiendo milagro, estás pidiendo cosas a diferentes ídolos, esculturas. No los estás venerando. Venerar es que yo diga, mire, ahí tenemos la imagen de la Virgen Julana o de Julano y hacemos un recordatorio ya que ellos y ellas fueron varones de Dios, mujeres de Dios y deseamos ser como ellos para un día estar delante de la presencia de Dios. No haces eso. Eso es ahora sí un recordatorio. Lo que tú haces es hincarte y postrarte ante ellas y adorarles, implorarles. Adoras más a la Virgen que a Jesucristo. Adoras más a la Virgen que a Dios. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Sí? No te postres ante esculturas y ante imágenes. Que me disculpen y me perdonen. Las personas que hacen esto, no lo hago con el fin de molestarlos o de ofenderlos. Lo hago con el fin de que salgan de esa ignorancia. Escudriñen la escritura, vean la historia, cómo es que llegaron las imágenes. Los españoles nos invadieron de idolatría, de todo tipo de imágenes. En su invasión hicieron muchos cambios en nuestros indígenas. En lugar de ayudarnos para llegar a Dios, para acercarnos a Dios, nos alejaron más a Dios, porque de por sí ya estaban lejos de Dios, adorando al Dios Sol y muchos más. Pero en lugar de acercarnos a Dios, nos alejaron más. Entonces, busca a Dios. Ahorita en esta época, el que quiera estar engañado es porque no quiere estudiar, porque no quiere investigar. Es porque nada más se deja llevar por lo que le dicen. Yo ahorita te invito a que no te dejes llevar por lo que te estoy diciendo. Investiga los nombres que te di. Investiga en qué época entraron esas vírgenes, en qué época entraron esos Cristos a nuestro territorio mexicano en la invasión de los españoles. Ya no me extiendo más. Deseo que mi Dios Altísimo te bendiga y te proteja. Que mi Señor Jesucristo entre en tu mente, en tu corazón y te despeje y que empieces a comprender todos los misterios y secretos de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a mi canal y estamos pendientes al próximo video.